Justo, sí, se había cortado. Se había cortado justo recién por un problemita con el celu. Estábamos aquí que los microtúbulos citosólicos se asocian a dos proteínas motoras para transportar vesículas a través del citosol. Y estábamos en que esas proteínas motoras se llamaban quinesina y dineína. Les estaba comentando que la quinesina cataliza un transporte centrífugo del centro hacia afuera, o sea, del extremo negativo al positivo, porque el extremo negativo es el que está unido al centrosoma, o sea, el que está en el centro de la célula, y el positivo es el que está libre hacia afuera de la célula. Por eso la quinesina se encarga del transporte centrífugo, del centro a la periferia, del extremo negativo al positivo. Por ejemplo, una exocitosis. La quinesina puede participar en una exocitosis. Y la otra, que es la dineína, se ocupa del transporte centrípeto, o sea, de afuera hacia el centro, de la periferia hacia el centro. O sea, el sentido contrario, del extremo positivo al negativo. Por ejemplo, podría intervenir en una endocitosis. Tenemos que ver mínimamente, chicos, el mecanismo de acción de estas proteínas motoras, que no es complicado, pero hay que mínimamente conocerlo. Mecanismo de proteínas motoras. Las proteínas motoras son proteínas bastante complejas. Sean quinesina o dineína, actúan más o menos igual. Tienen dos dominios bien diferenciados. Dos dominios, o sea, dos zonas bien diferenciadas de estructura terciaria. Una cabeza, cabella, y una cola. Cabeza y cola. La cabeza tiene dos sitios bien diferenciados. Uno fija ATP, no GTP, en este caso es ATP. Y el otro sitio fija la vesícula que se transporta. Tanto la quinesina como la dineína tienen una estructura muy similar. La cola, mientras tanto, se fija al microtúbulo, se asocia al microtúbulo. ¿Cómo funciona, chicos? Es bastante sencillo. Cuando se hidroliza el ATP, o sea, cuando se degrada el ATP, cuando el ATP se degrada a ADP y fosfato, se libera energía. Y esa energía es utilizada por la proteína motora para desplazarse a través del microtúbulo. La energía liberada permite que la proteína motora se desplace a través del microtúbulo. Ahí el ATP ya no es más ATP, es ADP y fosfato, se degradó. Y eso entregó la energía necesaria para que la proteína motora se desplace un poquito a través del microtúbulo, o sea, hacia el extremo positivo o al negativo, dependiendo si es quinesina o dineína. Y en el camino transportó la vesícula. Al hidrolizar ATP, al degradar ATP, se libera la energía necesaria para que la proteína motora se desplace a través del microtúbulo y así vaya transportando la vesícula.
Otra función básicamente importante de los microtúbulos citosólicos es formar el uso mitótico, el fuso le dicen ustedes en portugués, que permite la división celular. Lo vamos a ver al final cuando veamos mitosis y meiosis. Ese uso mitótico también está compuesto por microtúbulos del citosol, por los citosólicos. Por eso, si resumimos las funciones de los microtúbulos citosólicos, podemos decir que se encargan de la movilidad intracelular a través de las proteínas motoras y de la división celular. Son fundamentales en la división celular porque permiten la formación del uso mitótico. Fuso le dicen ustedes, nosotros le decimos uso con H, que va a permitir la repartición del material genético entre las células hijas. Esto es lo que hay que saber de microtúbulos citosólicos. Centro organizador, extremo negativo, extremo positivo, asociación a proteínas motoras, cómo son esas proteínas motoras y sus funciones. Ahora vamos a hablar un poquito de los microtúbulos de membrana, los que se disponen por debajo de la membrana plasmática. Estos que vimos recién atraviesan todo el citosol. Estos están bien concentrados debajo de la membrana plasmática. Los microtúbulos de membrana también tienen, chicos, un centro organizador. Así como los citosólicos tienen el centrosoma, los de membrana tienen al cuerpo basal. Se polimerizan a través de otro centro organizador que no es el centrosoma, sino que se llama cuerpo basal, denominado cuerpo basal. Tiene una estructura similar al centrosoma. El cuerpo basal también tiene una estructura 9+0, pero la diferencia es que los periféricos no son pares, sino que son tripletes de microtúbulos. Están organizados de A3. Tienen 9 tripletes de microtúbulos periféricos y nada en el centro. 0 centrales. Tienen 9 periféricos, tripletes. No hace falta que lo pongan, pero son 2 completos y 1 incompleto. Y 0 centrales. Son 9 tripletes. Hago 2 mayores y 1 más chico porque son 2 completos y 1 incompleto. 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes periféricos y ninguno central. A partir de los microtúbulos, a partir de los cuerpos basales que no se asocian como los centríolos para formar el centrosoma, quedan sueltos, quedan solos, se forman los microtúbulos de membrana. Básicamente lo más importante de los microtúbulos de membrana
es que a partir de ellos se forman prolongaciones celulares como los flagelos y los cilios, que los mencionamos mucho en las primeras clases de generalidades de la célula. Sin embargo, no son directamente los cuerpos basales los organizadores de cilios y flagelos, sino que se pasa por una estructura intermedia que se llama axonema. Son muchos nombres, pero hay que saberlos. A partir del cuerpo basal se obtiene el axonema. Se obtiene el axonema que en lugar de ser 9 más 0 es 9 más 2 porque tiene un par de microtúbulos centrales a partir del cual se polimerizan cilios y flagelos, las prolongaciones celulares. Se polimerizan cilios y flagelos. A partir del cuerpo basal se forma el axonema. Y a partir del axonema se polimerizan los cilios y los flagelos. Es una cosa así. Este es el cuerpo basal, que es 9 más 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a partir del cuerpo basal viene un par en el centro y se forma, incorpora un par central y se forma el axonema, que es 9 más 2. Este es el axonema. Cuerpo basal y axonema. Y a partir del axonema nacen los flagelos y los cilios. A partir del axonema, con ese par central, se polimerizan las prolongaciones citoplasmáticas, que son los cilios y los flagelos, que tienen la estructura similar al axonema, con los 9 tripletes periféricos y el par central. A partir del axonema se forma todo el cilio o el flagelo. A partir del axonema nace el cilio o el flagelo, que conserva la estructura del axonema con su par central. Ya sabemos, como vimos, que el flagelo es más largo y el cilio es más corto, pero la estructura es similar. Ambos nacen a partir del axonema, que a su vez nace del cuerpo basal. Si hablamos, bueno chicos, el cuerpo basal es el extremo negativo de los microtúbulos de membrana, también tiene gamma tubulina, y el extremo extracelular es el positivo, porque recuerden que los cilios y los flagelos se prolongan hacia afuera de la célula, por eso en este caso el extremo negativo está en el centro basal, en el cuerpo basal, y el positivo afuera de la célula, es extracelular. El dinámico es extracelular, el fijo está en el cuerpo basal. Si hablamos, chicos, de las funciones de los de membrana, obviamente vamos a hablar de la movilidad extracelular, del desplazamiento de la célula,
que es el que está posibilitado por estas prolongaciones. Pero también tienen una función importante en el sostén de la membrana. En el sostén, en el soporte de la membrana plasmática, porque como están debajo de la membrana, sirven para sostenerla. Si nosotros hiciéramos un esquema de los microtúbulos en general, en la célula, veríamos que los citosólicos atraviesan la membrana en todas las direcciones posibles. Y los de membrana están ubicados radialmente, o sea, en forma circular o semicircular, por debajo de la membrana. Estos son los de membrana. Por eso los de membrana, además de ser la fuente de emisión para las prolongaciones celulares, también le dan sostén a la membrana plasmática porque se ubican en forma compacta debajo de ella. Esto es todo lo que hay que saber de microtúbulos, no más que eso. Ahora nos vamos a ocupar de los más chiquitos, que son los microfilamentos, y dejamos para el final los menos importantes, que son los filamentos intermedios. Empezamos con los microfilamentos, de los cuales hay que saber un poquito menos que de los microtúbulos, pero hay que saber también bastante, y después de los filamentos intermedios, poquito. Empezamos ahora, chicos, con los microfilamentos, que no son tubulares, son filamentosos, o sea, lineales. Son filamentos lineales, no tubulares, de aproximadamente 5 nanómetros de diámetro. Mucho más pequeños que los microtúbulos, 5 nanómetros de diámetro. Básicamente tienen una estructura diferente a los microtúbulos en el sentido de que para los microtúbulos la proteína motora está aparte, no forma parte del microtúbulo. En los microfilamentos sí, la proteína motora forma parte del filamento. Contienen dos tipos de proteína. Vamos a ponerle el título correcto. La estructura del microfilamento. Contienen dos tipos de proteínas. Siguen siendo proteicos, claro está, pero son dos tipos de proteínas. La actina, que es la proteína estructural, que forma la base estructural del filamento, y la miosina, que es la proteína motora. La miosina es la motora que otorga movilidad al microfilamento. Actina y miosina. La actina, a su vez, se divide en dos tipos. La actina puede ser actina G o globular, que es la actina soluble en agua, soluble en el medio acuoso citosólico, y la actina F o fibrilar, que
que es la insoluble, la que no se puede solubilizar en el medio acuoso. Les digo esto porque lo preguntan. Y es básicamente el filamento de actina. Cuando la actina está en forma de filamento, es el filamento de actina. Nosotros tenemos la actina G, que es muy parecida a la tubulina, más chiquita pero parecida, que tiene un sitio de fijación no a GTP sino a ATP, o sea, la actina se polimeriza usando ATP como fuente de energía, no GTP como los microtúbulos, no GTP como la tubulina. La actina G utiliza ATP, fija ATP, y cuando degrada ese ATP en ADP y fosfato, recibe la energía necesaria para polimerizarse con otras actinas G. Cuando muchas actinas G se polimerizan usando la energía proveniente del ATP, se forma la actina F, que es el filamento de actina. La actina le da la base estructural. Por su parte, la miosina se liga a la actina y permite que el filamento se movilice, que tenga movimiento. La miosina se une a la actina para darle movilidad. Se une a la actina, F al filamento de actina, para entregarle movilidad al filamento. Y tiene una estructura bastante compleja que nosotros vamos a simplificar lo más posible. Se parece a la quinesina y a la adeneína porque es una proteína motora también, pero es un poquito más compleja. Tiene una cabeza que fija ATP, al igual que la cabeza de la quinesina o dineína. Tiene una cola que se une a la actina, la cola forma la unión a la actina, se encarga de la ligación al filamento de actina. La cabeza fija ATP y también tiene un cuello, un pescozo. El cuello, el pescozo, regula la actividad de la cabeza. Regula cómo funciona la cabeza de la miosina. Nosotros, el tema del cuello en sí, la actividad o la función del cuello no la vamos a ver bien ahora, la van a ver mejor en la facultad, sobre todo en fisiología, pero sí tienen que saber que tiene tres partes, tres dominios de estructura terciaria bien diferenciados. En total, la miosina tiene 4 subunidades, o sea, 4 cadenas proteicas. Es una proteína cuaternaria con múltiples subunidades proteicas. En el caso de la miosina son 4. 2 cadenas livianas se llaman. Livianas es como ustedes dirían leves, que son las que forman el cuello, y 2 cadenas pesadas
las más grandes, que forman entre ambas la cabeza y la cola. Entre las dos cadenas pesadas forman cabeza y cola. Las dos cadenas livianas componen el pescozo, el cuello. Nosotros, chicos, vamos a ver también de la forma más sencilla posible el movimiento de la miosina sobre la actina. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la miosina puede movimentar al filamento de actina? El mecanismo de movimiento entre la actina y la miosina. ¿Cómo se puede mover este microfilamento? Nosotros tenemos a la miosina. No, ni voy a dibujar el cuello, saben que está, no lo voy a dibujar porque no va a influir en lo que vamos a ver ahora. La miosina, en general, normalmente está unida de una forma laxa. Laya, dicen ustedes, con la actina. ¿Qué quiere decir? Una unión débil, no tan intensa. Este es un estado laxo o relajado, donde la unión entre la miosina y la actina no es muy intensa. Ahora, si la cabeza de la miosina fija GTP, capta GTP y se une a él, queda en un estado tenso sobre la actina. Queda en un estado bien tenso, unida bien firmemente a la actina, que se llama estado de rigor. Estado de rigor, que es tenso, una unión bien intensa. Cuando fija GTP y se pone en estado de rigor, luego lo hidroliza. Degrada el ATP a ADP y fosfato. Y eso libera energía. ¿Y esa energía qué permite? El movimiento de la miosina. La miosina se desplaza un poquito sobre la actina. ¿Cuál es la diferencia, chicos, con las proteínas motoras de los microtúbulos? Que siempre la actina es una proteína, los filamentos de actina siempre están fijos por sus lados. No tienen esa posibilidad que tiene el microtúbulo de polimerizarse y despolimerizarse por su extremo positivo. Están fijos por los dos lados. Por lo tanto, cuando la miosina se mueve sobre la actina, estando en estado de rigor, el filamento de actina se acorta. Siempre. Siempre la movilidad produce un acortamiento del filamento. El filamento de actina se viene más chiquito, se hace más pequeño. Ese acortamiento, chicos, es la base de la contracción, de todo movimiento contráctil.
el acortamiento del filamento de actina, el achicamiento del filamento de actina por el movimiento de la miosina sobre él en estado tenso, es la base de cualquier contracción. Ahí la miosina está con ADP y fosfato unido, sigue en estado tenso y una vez que se produjo la contracción, la miosina libera el ADP y fosfato y cuando libera el ADP y fosfato vuelve al estado laxo, pero ya con el filamento de actina achicado, acortado. Empieza en estado laxo, fija ATP, queda en estado de rigor, hidroliza ATP, se mueve sobre la actina acortando, hace presión sobre la actina al moverse y acorta el filamento, y luego libera ADP y fosfato y vuelve al estado laxo, y así sucesivamente se produce esto cada vez que se requiera un movimiento contráctil que implique o que necesite un acortamiento del filamento. Nosotros básicamente vamos a dividir también a los microfilamentos en dos tipos, más allá de que la contracción podría ocurrir en cualquiera de los dos, este movimiento, por eso lo hacemos general, también los vamos a clasificar en dos tipos. Están los microfilamentos citosólicos, que recorren toda la membrana, recorren todo el citosol, igual que los microtúbulos citosólicos, y principalmente los citosólicos se ocupan de todo lo que tiene que ver con movimientos contráctiles. Típico contracción muscular, pero también otro tipo de movimientos que se llaman corrientes citoplasmáticas que permiten contraer al citoplasma y movilizar ciertas estructuras a través de él. Si hablamos de las funciones de los citosólicos, decimos que la típica es la contracción muscular, este acortamiento del músculo que explicamos, el acortamiento de la fibra muscular, que lo hacemos cada vez que efectuamos algún tipo de ejercicio. Pero también hay otro tipo de movimiento que se llama corrientes citoplasmáticas, que permiten el movimiento de estructuras grandes a través del citoplasma, de partículas muy grandes a través del citosol, y son muy frecuentes en vegetales. No son exclusivos, pero son muy frecuentes en células vegetales porque las células vegetales, si bien tienen microtúbulos, tienen menos microtúbulos que los animales, entonces precisan de estas corrientes citoplasmáticas para mover cosas internamente, cosa que los animales en general no precisan porque tienen muchos microtúbulos citosólicos. Y
para diferenciarlos un poco de los microtúbulos, a los microfilamentos que están próximos a la membrana se los llama corticales. Viene de corteza. Corticales. Los corticales se disponen formando una red, una rechi, por debajo de la membrana. Por debajo de la membrana plasmática. No están radialmente como los microtúbulos, sino que forman una red de contención. Tienen dos funciones específicas. Primero, son muy importantes para la forma y sostén de la membrana plasmática. Los microtúbulos de membrana tienen una función en el sostén, pero los corticales más todavía porque son más compactos, forman una red y son muy importantes para el sostén y también para el mantenimiento de la forma. Pero también forman parte los microfilamentos corticales de otras prolongaciones celulares. No cilios y flagelos que son de microtúbulos, sino otras, diferentes. También conforman prolongaciones celulares. Las más conocidas son los lamelipodios, que también los pueden encontrar como pseudópodos. Lamelipodios o pseudópodos, podo viene de pie, es porque parecen un pie. Los lamelipodios permiten la movilidad extracelular, igual que los cilios o flagelos, pero lenta. Es una movilidad extracelular lenta, característica de protistas, por ejemplo, amebas. Es característico de protistas como amebas que imitan estos lamelipodios que en lugar de permitir un movimiento veloz como el flagelo, permiten un movimiento lento. Son prolongaciones de la célula que tienen forma de pie, terminan así abiertas como si fueran un pie, y siempre se fijan a una zona específica de la célula, siempre se fijan a una determinada zona de la célula, no a una zona de la célula, sino a un lugar al que la célula quiera llegar. Es como que emite un lazo, una cuerda a la célula, que es el lamelipodio, se fija al sustrato de interés, al lugar al que la célula quiere desplazarse, y luego la célula llega hacia adelante y aparece en el lugar donde pretendía. Emite el lamelipodio se fija a donde la célula quiere llegar y después toda la célula se mueve a través del lamelipodio y avanza al lugar donde quería llegar. Pero también es muy importante que los microtúbulos de membrana son capaces de formar otras prolongaciones que son más importantes para nuestra célula, que se llaman vellosidades. Las vellosidades son prolongaciones que aumentan la superficie de absorción de una célula. Aumenta la superficie de absorción de una célula y son muy importantes y muy abundantes en las células del intestino delgado,
que es el encargado de absorber nutrientes en la digestión. Las células del intestino delgado están rodeadas de vellosidades que les permiten tener más capacidad absortiva, poder captar más fácilmente los nutrientes. Por eso, chicos, entonces hablamos de que los microfilamentos de membrana, los corticales, tienen funciones en la movilidad extracelular lenta de ciertas células por emisión de prolongaciones y en el aumento de la superficie de absorción por generación de vellosidades. Ambas están formadas por microfilamentos. Y después también los corticales intervienen en la citocinesis, que es la separación del citoplasma al final de la división celular. Al final de la división celular, además de separar el ADN, hay que terminar separando el citoplasma. Esa citocinesis también se da gracias a la acción de los microfilamentos corticales. Se forma en el centro de la célula un anillo, aneu dicen ustedes, un anillo contráctil que ejerce mucha presión sobre el centro de la célula, estrangula, hace presión sobre el centro de la célula y permite que la célula se parta en dos y se separen los citoplasmas de las dos células hijas. Este anillo contráctil contiene, además de la actina común, una miosina distinta que se llama miosina 2. Los demás filamentos tienen la miosina convencional. Esta es una miosina que se llama miosina 2, que es capaz de hacer más fuerza sobre la actina. Es una miosina que tiene un estado de rigor más intenso y puede hacer más fuerza sobre la actina, por eso permite la ruptura de la célula. Esto es todo lo que tienen que saber de microfilamentos. Y una cosa importante más que no me quiero olvidar, pueden ponerlo abajo. Los microfilamentos no requieren centro organizador como sí requieren los microtúbulos. Fíjense que no hablé de ningún cuerpo basal, nada, ¿sí? Ningún centrosoma, centríolo. Pueden polimerizarse desde cero, sin nada a partir de lo cual nacer. No necesitan un centro, un núcleo de polimerización. Se pueden polimerizar desde cero, de la nada. Esto, chicos, es todo lo que tienen que saber de los microfilamentos. Y luego nos queda, para finalizar, muy cortito, los filamentos intermedios, de los cuales tenemos que saber algunas cositas. Para terminar esta última clase de la primera parte, del primer parcial, nos vamos a dedicar un breve ratito a los últimos filamentos del citoesqueleto que están en el citosol, que son los filamentos intermedios.
también son filamentos lineales, no tubulares, como los microtúbulos, de aproximadamente 10 nanómetros de diámetro. Por eso se llaman intermedios, porque están entre los microtúbulos que tenían 12 y los microfilamentos que tienen aproximadamente 5. ¿Qué saber de los filamentos intermedios? Están compuestos por múltiples proteínas diferentes, más de 20 proteínas diferentes. Vamos a mencionar algunas, las que sean importantes. Más de 20 proteínas diferentes. A diferencia de los microtúbulos y los microfilamentos, son completamente estables, tienen una longitud constante. No varían, no pueden polimerizarse o despolimerizarse, tienen una longitud, un tamaño totalmente fijo, constante. Todos recorren completamente la célula, o sea, no se dividen en corticales de membrana. Todos tienen una distribución bastante uniforme en la célula. Tiene una distribución mucho más uniforme que los otros dos. Por eso no hay corticales de membranas citosólicos, no. Son solo filamentos intermedios. Y además, todas sus funciones son estructurales. No están involucrados en ningún movimiento. No participan de ningún movimiento. De ningún tipo de movimiento celular. Nada que ver. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, por ejemplo, resistencia. La principal proteína de los filamentos intermedios que entrega resistencia es la queratina, presente especialmente en la piel y en el pelo, en el cabello, que les da resistencia a nuestras células de la piel, de la epidermis y del pelo. Por eso muchos shampoos hablan de la queratina, porque da resistencia. Después, integración entre células. Participan, chicos, de uniones intercelulares. Forman uniones intercelulares. Las proteínas más importantes que forman uniones intercelulares, dos tipos de proteínas que forman parte de los filamentos intermedios que están involucradas en las uniones entre células son desmina y placoglobina, y también están involucradas en la conservación de la integridad del sistema nervioso. Son muy importantes en la conservación del sistema nervioso.
Las proteínas que intervienen en la conservación del sistema nervioso conforman lo que se llaman los neurofilamentos. Los filamentos intermedios que permiten la conservación de la estructura del sistema nervioso se llaman neurofilamentos, siendo una de las proteínas más importantes la vimentina. La vimentina es muy importante para la estructura del sistema nervioso. Y después la función estándar de todos los filamentos intermedios es el mantenimiento de la forma celular. Todos los filamentos intermedios son los principales responsables de que la célula conserve su forma. Sin filamentos intermedios, la célula no tendría la forma característica que debe tener según su función. Con esto hemos terminado citosol y citoesqueleto.